Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso de español para estudiantes de bachillerato. Hoy vamos a ver otra vez un curso para entrenarte para la prueba del bachillerato, para facilitarte un poco la prueba y para que superes satisfactoriamente esta prueba escrita. Entonces, en este curso vamos a ver, como en los anteriores, de qué se compone la prueba escrita. La prueba escrita se compone de una parte que es comprensión, y en la comprensión tenemos el título y la selección múltiple. Del título tienes que escoger el título que se adecue al tema y la selección múltiple escoger las respuestas más adecuadas. En verdadero o falso tienes varias frases y tienes que escoger la verdadera. Claro está. Selección múltiple también se te da frases y tú debes decir si son las correctas o no. Preguntas de comprensión. En estas preguntas se mide tu capacidad para responder correctamente a las preguntas. En la segunda parte, que es lengua, pues tenemos conjugación, tenemos gramática y léxico. En ellas también se va a ver si las adquisiciones durante el curso han sido logradas. En funciones comunicativas, en las funciones comunicativas pues tenemos unas funciones y las expresiones que van con estas funciones y tú, claro, debes escoger la función correcta o adecuada. Expresión escrita, pues las expresiones escritas, serie de temas, todos estudiados durante el año, el curso escolar, y temas que puede ser una carta, puede ser un diálogo, puede ser una entrevista, etc. Hoy vamos a ver un texto o un examen para la sección Letras y Humanidades, opción Letras. Entonces, el examen, ya sabéis, dura 3 horas y el coeficiente es 4. El texto empieza así, pues mi pueblo en Ecuador se llama Esmeralda, se parece mucho a Almería. La diferencia es que ahí la gente sueña con emigrar a España. Se llama Matilde Ortiz Bustos, tiene 36 años y ahora vive legalmente en el país de sus sueños. Le ha costado 2 años. Matilde Ortiz salió en busca de un futuro mejor. Su marido trabajaba para una empresa pública. Le pagaban con retraso. Su salario tardaba hasta 1 año. En la comprensión, pues verdadero o falso, tenemos unas 4 preguntas. La primera, Esmeralda es el nombre de un pueblo en Ecuador. ¿Verdadero o falso? Del principio ha dicho que es el nombre de un pueblo. Entonces, verdadero. Matilde es ecuatoriana de Ecuador, la nacionalidad. Entonces, Matilde es ecuatoriana. Verdadero también. A su marido le pagaban cada fin de mes. Cada fin de mes. No, porque hemos visto que con mucho retraso. Tan pronto como llegó a España, Matilde obtuvo sus papeles. ¿Verdadero o falso? Le costó 1 año, dice el texto. Pasamos a la segunda parte del texto. Seguimos con Matilde. Iba al supermercado y no tenía con qué pagar. Vivía de la ayuda de su familia, no podía seguir así. Asegura, una mujer que ya se había venido a España me insistió para dar el salto. Se lo contó a su marido y la posibilidad se convirtió en un hecho. Algunas veces en el texto, aunque ofrezca algunas dificultades, no hay que detenerse, hay que entender en todo. Entonces, aquí elige la opción adecuada
cuando Matilde iba al supermercado, compraba todo lo que quería o B, no tenía dinero para pagar. Entonces, claro, no tenía dinero para pagar. Su amiga le aconsejó que A, emigrara a España o B, viniera a visitarla. Claro, que emigrara a España. Su amiga le dio el consejo, le aconsejó. Habéis visto también, fijaos también en la construcción gramatical, le aconsejó, dar consejos más subjuntivo. Aquí aconsejó en pasado, por lo tanto, emigrar también está en pasado, y el pasado del subjuntivo es el imperfecto de subjuntivo. Tercera parte del texto y última. Pero ir a España no es pensarlo y ya está. El siguiente problema consistía en conseguir dinero para el billete y la estancia en España. La única solución era la de siempre, pedir prestado. El viaje en avión es largo, mucho tiempo para pensar. ¿Qué ocurrirá si me paran en la frontera? ¿Terminaré en la sala 3 del aeropuerto y me devolverán a Esmeralda? ¿Será España realmente la tierra prometida? Estas son las preguntas que se hace Matilde en el avión. Bueno, aquí termina el texto y entonces estancia está subrayada porque es una palabra que más o menos puede ofrecer una dificultad. Entonces la estancia es la residencia del verbo estar. Va a estar en España durante un periodo, ella no sabe cuánto. Entonces, claro que necesita dinero. Entonces, la parte 3, que es contestar las siguientes preguntas. Tienes una serie de preguntas. ¿Quién es Esmeralda y de dónde es? Siempre hay que ver los personajes que hay en el texto, intentar identificarlos. Es una mujer de 36 años, es de Ecuador y emigró a España. Aquí la respuesta es en el texto. Está en el texto, hay que leer muy bien el texto detenidamente, muchas lecturas. Entonces, aquí habéis visto, pues, mi pueblo en Ecuador se llama Esmeralda, entonces se llama Matilde Ortiz Bustos, tiene 36 años y hace apenas 4 días que vive legalmente en España. Entonces, aquí las respuestas están en el texto. ¿Por qué decidió emigrar a España? Pues decidió emigrar a España porque su marido no cobraba regularmente, no tenía un sueldo fijo que le llegaba cada fin de mes. Para mejorar su situación también es una respuesta posible y aceptada. O bien puedes también escribir, una amiga suya emigrante le aconsejó que emigrara a España. Entonces aquí también tenemos en el texto, vemos la respuesta, en busca de un futuro mejor. Su marido trabajaba para una empresa pública, le pagaban con retraso, su salario tardaba hasta 1 año y entonces vivía de la ayuda de su familia, no podía seguir así. Todas estas son posibles respuestas para esta pregunta. La tercera pregunta, ¿qué necesitaba para emigrar a España? ¿Cómo resolvió el problema? Entonces necesitaba para emigrar a España y cómo resolvió el problema, encontrar la solución, cómo solucionó este problema. Es el verbo resolver, lo mismo que solucionar. Entonces, pues para emigrar necesitaba dinero, claro está, para el billete de avión y para estar en España. Resolvió el problema pidiendo préstamo. Verbo pedir. Entonces, habéis visto cómo muchas veces a la pregunta cómo se responde con la forma del gerundio, pidiendo préstamo. Entonces aquí está, pero ir a España no es pensarlo, ya está. El siguiente problema consistía en conseguir dinero para el billete y la estancia en España. Una vez en el avión, ¿qué temía Matilde? ¿De qué tenía miedo? ¿Qué temía? El verbo temer es lo mismo que tener miedo y requiere un subjuntivo. Aquí en pasado temía, entonces también en la respuesta puede aparecer el imperfecto de subjuntivo. Entonces, una vez en el avión, pues Matilde temía que en la frontera le pararan y la devolvieran a su pueblo
y que España no fuera la tierra prometida, la tierra con que soñó antes de emigrar. Bueno, entonces aquí también la respuesta. El viaje en avión es largo, mucho tiempo para pensar. ¿Qué ocurrirá si me paran en la frontera? ¿Terminaré en la sala de la 3 del aeropuerto? ¿Y me devolverán a Esmeralda? ¿Será España realmente la tierra prometida? ¿Ha podido realizar su sueño? ¿Y cuánto tiempo le costó? Esa es una pregunta que, aunque esté al final, pero la respuesta está al principio del texto. Por eso hay que tener cuidado, leer el texto del principio al final. Y entonces aquí, ¿ha podido realizar su sueño? Claro que sí, sí. Porque en un momento dice, ahora vive en España legalmente, aunque le costó 2 años. 2 años le costó sin papeles, sin derechos, pero luego obtuvo sus papeles. En la comprensión siempre decimos que, aunque es dar el título al texto, aunque es una actividad que se da al principio, en estos cursos preferimos darlo después para que te podemos dar la oportunidad de pensar, de encontrar el título adecuado después de leer y trabajar juntos el texto. Entonces da un título al texto, tú puedes dar el título que te parece más adecuado al texto. Puede ser un sueño hecho realidad, que se ha realizado, un sueño realizado. Puede ser la tierra prometida, que es España, que es donde quería emigrar. Puede ser de Ecuador a España, es de donde viene. Entonces, lengua, tenemos la conjugación, conjuga en imperativo, hacer tú la maleta para el viaje. Hacer tú la maleta para el viaje. Entonces vamos a dar, no es una orden, es una forma de pedir. Entonces, haz es un verbo irregular, haz la maleta para el viaje. Cuidado, haz la maleta para el viaje. No tener usted miedo en la frontera. Aquí también es el imperativo, pero es el imperativo negativo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no tenga miedo en la frontera. Tenga también es un verbo irregular. Conjuga en pretérito indefinido. Hace 2 años Matilde dejar su pueblo e irse a España. Entonces, hace 2 años Matilde dejó, hace 2 años Matilde dejó su pueblo y se fue a España. Entonces, hemos visto antes, es el verbo irse, es un verbo pronominal, se fue, no hay que olvidar que es un verbo con el pronombre después. Gramática. Tan pronto como llegue a España, Matilde buscar trabajo. Entonces, tan pronto como llegue, todavía no ha llegado, es algo que se proyecta en el futuro. Matilde, ¿qué hará? Pues buscará trabajo. ¿De acuerdo? Buscará en el futuro, no olvidar el acento sobre a. Quizá no realizar ella sus sueños y volver a su país. Quizá, no sabemos, entonces hay duda y, claro, requiere otro subjuntivo aquí. Entonces, realice, cuidado con la Z, realice con la C. Sus sueños y volver a su país. Otro verbo irregular, la irregularidad o que vuelve UE, entonces es otro subjuntivo. Entonces, aquí quizá no realice sus sueños y, porque la otra cosa que teme, y vuelva a su país. Entonces, volver en subjuntivo. Si ella tener buen trabajo en su pueblo, no habría emigrado. Ya tenemos una indicación aquí, no habría emigrado, condicional compuesto. Entonces podemos poner si la condición es poco probable, poco realizable, y si ella
tuviera buen trabajo, tener en imperfecto de subjuntivo. Pasa la siguiente frase a la voz pasiva. La policía detuvo a Matilde en el aeropuerto. Entonces, Matilde fue detenida por la policía en el aeropuerto. ¿De acuerdo? Entonces, fue detenida por la policía, no olvidar el por, en el aeropuerto. Fue. Ahora formar el adverbio añadiendo el sufijo mente según el modelo. Tenemos el modelo Matilde vive legalmente. Legalmente es el adverbio añadiendo mente. Duro, entonces siempre el adverbio se forma del adjetivo en femenino, cuidado, en femenino más mente. Duro, femenino del adjetivo duro, dura, duramente. Alegre, femenino, alegre es como el masculino, es más fácil, alegremente. En el léxico, busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras. Y los sinónimos, tienes las palabras y en el texto dado tienes que buscar los sinónimos. Entonces tenemos la palabra sueldo. Eso yo creo que ya lo sabéis, aunque no hace falta buscarlo en el texto, que es salario, y esposo, marido. Esposo, marido y sueldo, salario. La palabra salario aparece en el texto y marido también aparece en el texto cuando Matilde habla de su marido. Marca con una cruz la opción correcta. Entonces tenemos conseguir y tenemos ocurrir, perdón. Y aquí tenemos A, obtener, o B, dar. Entonces, ¿cuál es conseguir, obtener o dar? Tenemos también pensar y tenemos pasar, ocurrir. ¿Es pasar o pensar? Vamos a ver, conseguir, obtener, claro. Conseguir, lograr, obtener. Ocurrir, pensar o pasar. Pasar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Las funciones comunicativas contesta a la siguiente situación. Matilde se despide de su familia en el aeropuerto. ¿Qué le desea esta? Entonces, buen viaje, que tengas suerte, que te vaya bien, todos los deseos que le pueden decir en el aeropuerto. La segunda función, en el avión, Matilde piensa, ojalá salga todo bien, ojalá. Entonces, ¿qué expresa? ¿Sorpresa, deseo o indiferencia? Ojalá. Cuando decimos ojalá es para expresar el deseo. En la expresión escrita, escribe una entrevista en la que Matilde contesta a las preguntas que le hace un periodista español sobre su nueva vida en España. Entonces, los motivos de su estancia en España que le han empujado a emigrar a España, los problemas que ha encontrado, sus relaciones con la gente, su integración en la vida social, sus planes para el futuro, y con una extensión más o menos de unas 20 líneas. Bueno, las ideas que están aquí, los motivos, los problemas, solo a modo indicador. Puedes encontrar otras cosas que te interesen más. Dentro de las preguntas que puede hacer el periodista, por ejemplo, entonces le va a preguntar ¿por qué decidió emigrar? ¿Qué problemas encontró? ¿Qué hizo al llegar a España? ¿Y qué planes tiene para el futuro? Si se va a quedar en España, si volverá a su país, etc. Ella puede hablarle de los problemas, por ejemplo, problemas de alojamiento, que al principio la estancia, problema de que no tenía papeles, sin papeles, falta de derechos, no tenía derechos, porque no tenía papeles, y rechazo en la sociedad porque era de Ecuador, que no la rechazaban. Puede haber otros problemas. Todo esto es a modo de indicación. También se puede hablar de los sentimientos, le puede preguntar sobre los sentimientos que tuvo al principio, entonces como la nostalgia,
echa de menos a su familia, la comida de su país, los amigos, no sé, muchas cosas que les pueden ocurrir. Y los conectores, entonces al principio, cuando llegué, pues no conocía a nadie, una semana después tenía más amigos, ya que no tenía papeles tenía miedo, por qué, etcétera, y tan pronto como llegué, pues tan pronto como llegué encontré muchos problemas, no sé, entonces ya podéis, como siempre, hacer un borrador con las principales ideas y luego organizar estas ideas de una forma coherente. Entonces, como vemos aquí, ideas claras, texto coherente y cohesionado, bien presentado y limpio, y la extensión aproximada de unas 20 líneas. Bueno, creo que ya nuestro curso ha terminado. Espero que hayáis aprovechado de este curso y hasta la próxima.